Me considero una persona normal, no solo en cuanto a temas paranormales se refiere, sino también en mi vida en general. Mi rutina hasta hace poco consistía en ir a la escuela y de la escuela volver a casa. Y bueno, dándoles un contexto, se considera el mes de mayo como uno de los peores meses en mi ciudad. Esto se debe a que se rumora que es el mes elegido por cierto grupo de personas para realizar rituales de todo tipo, mismos que ni siquiera podrías imaginar. Es algo que incluso los mayores comentan, sobre todo el hecho de que no debes salir de casa después de las 11 de la noche. En lo personal es algo con lo que se puede vivir, y hasta cierta edad no tuve tema con no salir de casa. Pero con el tiempo la mentalidad cambia. Fue así que sucedió esto que estoy por relatar. Tendría 14 años en ese momento, y como todo adolescente no quería estar encerrado todo el tiempo. Así que un día decidí salir junto con unos amigos, con la excusa de que se quedarían a dormir en casa. Total, llegaron las 11 de la noche. Fue cuando nos fuimos en silencio, tratando de no despertar a mis padres. Logramos pasar, y ya estando en la calle, fuimos a dar la vuelta. Todo parecía normal, todo estaba tranquilo, pero como rara vez teníamos una oportunidad así, decidimos ir a las alcantarillas, mismas sobre las que se contaban rumores sobre la aparición de seres sobrenaturales. Después de un no tan largo camino llegamos al lugar. La verdad es que nunca lo habíamos visto de noche. No miento al decir que lucía de lo más tétrico. Pero ya estábamos ahí, y solo había una cosa que debíamos hacer. Nos encaminamos cada vez más profundo dentro del lugar. Recuerdo que íbamos bromeando o que se nos aparecería algo, cuando un ruido hizo que dejáramos de hablar. Era un tanto peculiar. Se escuchaba como entre gritos de dolor y como el chillido de una rata. Con la curiosidad pudiendo más que la razón, fuimos en busca de lo que emitía aquel sonido. Ese fue un grave error, pues conforme nos acercábamos, pudimos percibir un olor a óxido en el aire. Cada vez se volvía más intenso, pero cuando quisimos volver en nuestros pasos ya era demasiado tarde. Sangre y pedazos de lo que solo puedo pensar eran vísceras estaban esparcidos por el angosto lugar. Y lo peor es que conforme más mirábamos, más grotesca se tornaba la escena. Aquello para nada parecía ser causado por algún animal, pues nos percatamos de que tanto las vísceras como la sangre no estaban regadas sin más. Más bien parecían estar acomodadas de forma intencional. Tal vez fue por ello que no pude evitar pensar en los rituales de los que tanto se hablaba. Palidecí al pensar respecto a la procedencia de aquello, pero no tuve tiempo de pensar al escuchar nuevamente aquel aterrador chillido, ahora más cerca. Salimos corriendo con el miedo a tope, con algunos amigos gritando que algo venía detrás de nosotros, y en verdad agradezco que mi curiosidad no me hizo voltear, pues estoy seguro que habría visto algo de lo que jamás me recuperaría. Como si lo que vivimos minutos atrás no fue suficiente, al salir de aquella maldita alcantarilla caímos en cuenta que estaba por amanecer. Aquello no tenía sentido, pues cuando llegamos al lugar revisamos la hora, confirmando que eran las 11:35 de la noche. Con el tiempo terminé mudándome a otra ciudad, pero la verdad es que sé que algo se quedó conmigo. A veces sueño con situaciones que implican la alcantarilla, y lo que habría pasado si lo que sea que venía detrás de nosotros nos hubiera alcanzado. A lo largo de mi vida he pasado por situaciones ligadas a lo paranormal, unas más fuertes que otras, y la que vengo a contar resulta ser la que más terror me causó. Ocurrió cuando asistía a la preparatoria, alrededor del año 2019. En aquella ocasión tenía que llegar a las 7 a clases, pero me gustaba pararme algo temprano, 4 o 5 de la mañana,
pues eso me daría oportunidad de prepararme y llegar a tiempo. Fue en una de esas ocasiones que me levanté. Eran las 3:30 de la mañana aproximadamente. Me percaté de que afuera de mi casa se escuchaban ruidos, como si algo estuviese rondándola. Pensé que sería un gato o algún otro animal, así que salí un momento a buscar la fuente del sonido. Al salir de mi casa está una esquina donde doblo y tenemos un árbol de limón. Fue justo ahí que vi algo que me dejó aterrado. A tan solo un par de metros de mí estaba un perro de gran tamaño, con color oscuro como negro con café, y no se parecía en nada a alguna raza que haya visto antes. Al momento pensé que era un perro, por lo que me preocupó el hecho de que me fuera a morder. Sin embargo, pocos segundos después me llegó un olor pútrido, un olor a carne en estado de descomposición. Después, la luz de la farola de la calle alumbró, permitiéndome ver a más detalle a este perro, o lo que sea que fuera esa cosa. No tenía ojos, solo tenía un par de cuencas vacías. Aquello me aterró lo suficiente para no poder moverme. Fue el instante más largo de mi vida en el que solo estuve frente a aquella cosa, la cual se mantuvo quieta como si estuviera alerta. Pero palidecí al ver cómo se paró en sus patas traseras, cayendo en cuenta que medía por lo menos 1,80 m. Acto seguido, aquella cosa dio la vuelta y se alejó hacia la oscuridad. Ahora solo escuchaba cómo sus patas tocaban el concreto hasta que ya no la pude escuchar más. Cabe mencionar que en la dirección que se fue no había manera de pasar, pues había una gran reja que impedía el paso, y en ningún momento escuché que aquella cosa lo brincara o algo similar. Hasta la fecha no sé qué fue aquello que vi, pero se me eriza la piel el solo pensar en ello. Espero jamás volver a tener un encuentro así. Mi nombre es Manuel Aparicio. Te comparto esto que me ocurrió hace tiempo, cuando tenía 14 años. Es algo que me dejó marcado y que incluso hasta la fecha me tiene intranquilo. En aquel entonces estaba de moda cierto ritual que consistía en enviar un mensaje a cierto número, y este te respondería con cosas sobre ti, sobre tus familiares y amigos. La verdad es que yo no creía en ese tipo de cosas, pero fue la curiosidad lo que me llevó a probar suerte con ello. Fue así que, armándome con lo necesario que según mis amigos necesitaría, me dispuse a realizar dicho ritual un día que me encontraba solo en casa. No daré detalles sobre cómo se llevaba a cabo, solo diré que lo hice una vez y no pasó nada. Después repetí el proceso pensando que había olvidado algo, pero tampoco pasó. Fue el tercer intento que me di por vencido, pensando en lo tonto que era todo eso, y que más bien había sido víctima de una broma por parte de mis compañeros. Así terminó ese día. Fue la siguiente semana que, debido a unos asuntos familiares, me quedaría con mi madre en casa por algunos días. Dicha casa es de 2 pisos, siendo el primero donde se encontraba mi cuarto junto a la cocina, y en la parte de arriba el resto de habitaciones. Fue el tercer día que por la noche comencé a escuchar el tintineo de una campana, de esa que los sacerdotes utilizan en las misas. Provengo de una familia católica. Fue por ello que me pareció extraño que, a diferencia de una campana normal, esta sonara bastante agudo, aunado al hecho de que no teníamos un objeto así en casa. Mi primera reacción fue llamar a mi perrita Maya, a quien dormía en mi habitación, pero al hacerlo me percaté de que parecía estar inconsciente. Por más que la movía, no lograba despertarla. No pude evitar entrar en pánico al pensar que el ritual que había realizado hace poco estaba relacionado con lo que ocurría, por lo que taparme de pies a cabeza fue lo único que atiné a hacer, y no fue hasta que ese maldito sonido dejó de escucharse que me atreví a dar un vistazo. La habitación lucía más oscura que de costumbre, pero aquello no me impidió ver detrás de la división de la cocina el rostro de una mujer
desfigurado en una aterradora sonrisa. Hasta el habla se me fue en ese momento, y como si aquello se hubiese percatado de que la vi, soltó la risa más aterradora que jamás haya escuchado. No pude evitar el querer gritar, pero algo me lo impedía. Ni siquiera podía moverme ni respirar bien. Era como si una fuerza invisible estuviera obstruyendo todo intento desesperado por pedir ayuda. La situación era lo suficiente aterradora como para hacerme creer que probablemente estaba soñando. Así que cerré los ojos y para mi suerte logré moverme. Acto seguido, tomé a mi perrita y volví a la cama para taparme de pies a cabeza. Pensé que aquello funcionaría, pero no podría estar más equivocado, pues poco tardé en escuchar el sonido de pasos en la cocina, mismos que se desplazaban lentamente por todo el lugar. Mi corazón casi se detiene en el momento que esos malditos pasos se detuvieron enfrente de mi cama. No podía ver, pero sabía que aquello estaba a nada de mí. En mi desesperación comencé a rezar, pidiendo que todo terminara, rogando que aquello fuera un sueño. Pero el miedo no hizo más que acrecentarse al darme cuenta de que las oraciones no me salían. Por alguna razón las olvidé en ese momento. Y como si el hecho de querer rezar solo empeorara la situación, sentí una presencia detrás de mí, acompañada por una vibra muy pesada. Cuando dije en un intento desesperado, «Dios, por favor ayúdame», escuché un susurro que me dijo, «Tranquilo, estoy aquí para ti», y casi al instante sentí cómo me abrazaban. Por alguna razón la voz me resultó familiar, y la idea de que pudo haber sido mi madre quien me había jugado una broma bastante pesada llegó a mí, pero descarté la idea al sentir el cabello demasiado largo de lo que estaba abrazándome. Por alguna razón no me alarmé y apenas desapareció toda pesadez en el ambiente. Corrí al cuarto de mi madre para contarle lo que me había ocurrido. Por supuesto, ella negó haberme hecho una broma así, y la verdad es que se veía que la desperté cuando llegué. Después de ese día no pasó nada más, y actualmente vivo en casa de mi padre. De vez en cuando voy a esa casa, pero la verdad, lo que viví es algo que jamás quiero repetir. Buenas noches, comunidad de Voces del Abismo. Me llamo Fran y soy de Paraguay. Este es mi relato. Fue en el año 2018. Estaba tranquilamente en mi habitación en horas de la noche, jugando en mi computadora y hablando con unos amigos por Discord. Eran como las 11:30 aproximadamente. En ese momento ocurrió un apagón, y como ya era bastante tarde y hacía un poco de frío, decidí ir a dormir, no sin antes ir al baño. Cabe mencionar que solo estábamos en la casa mi hermana menor, Rocío, mi hermana mayor, Andrea, y su hijo de 4 años. Como Andrea estaba en el baño, esperé en mi habitación a que saliera, así que en cuanto escuché la cadena del inodoro, supe que ya podría entrar. Pero, en el momento que miro al baño, pude vislumbrar a una niña sentada en el inodoro. Dicha niña tenía una camisa blanca, y no se le distinguía bien el rostro por la falta de luz. En ese momento creí que era mi hermana Rocío, pero grande fue mi sorpresa al ver que ella estaba durmiendo en su cama. Más aún, cuando instantáneamente volví a mirar al baño y ya no había nada. Realmente creí que solo había imaginado a esa niña, pero el tiempo que me quedé mirando a ese ser fueron alrededor de 5 segundos, por lo que no tenía duda de que algo raro pasaba. Esa noche pasó sin ningún otro acontecimiento, aunque apenas pude conciliar el sueño pensando en lo que vi. La cosa no paró ahí. Unos días después me encontraba en una llamada con mi novia. Eran como las 2 de la mañana y estaba contándole lo que me había pasado. Después de unos minutos, la llamada se cortó repentinamente,
pero no tardó mucho en volverme a llamar, preguntándome por qué le había colgado. No entendía muy bien lo que pasaba, pero no le di mucha importancia. Sin embargo, luego de un tiempo la llamada se volvió a colgar. En ese momento miré la hora y eran las 2:40. Intenté volver a llamar, pero esta vez no me contestó. Lo intenté como unas 2 veces más, obteniendo respuesta la última vez, pero solo podía escuchar una fuerte estática. Alejé el teléfono del oído y ya no se escuchaba nada, pero al volver a acercarlo volví a la estática. Después de varios intentos fallidos terminé por desistir en llamarle. Ella, por su parte, me envió un mensaje de voz diciendo que ya iría a dormir. Le respondí con otro mensaje de voz y lo escuché por si acaso. Fue entonces cuando la estática nuevamente apareció. Le pregunté a mi novia si lograba escucharla, pero simplemente lo negó. Me dijo que todo se escuchaba normal. Me encontraba de lo más extrañado, así que volví a reproducir el mismo audio, y en efecto, la estática estaba ahí, pero esta vez era diferente. A pesar de que el mensaje de voz era el mismo, esta vez la estática se escuchaba más aguda que antes. No sabía qué pensar al respecto, y evitando sugestionarme, decidí que lo mejor era irme a dormir. Al día siguiente, por curiosidad, escuché el mismo audio por tercera vez, pero ya no se escuchaba nada. Luego de todo eso, tuve fiebre alta por casi una semana. Estaba tomando unos medicamentos y un día en especial me levanté de la cama para tomar el medicamento que me correspondía, siendo en ese momento las 2 de la mañana. Luego de volver a mi habitación me recosté y escuché un golpe en el pie de la cama. Acto seguido levanté mi cabeza para ver qué podría ser, viendo una figura totalmente negra mirándome fijamente. Apenas la vi, rápidamente me escondí debajo de mi cama. Estaba muy asustado, por lo que no podía pensar bien, y lo único que se me ocurrió hacer fue tomar mi celular y encender la linterna para mirar debajo de la cama y en los alrededores. No había nada. Aquello me tranquilizó lo suficiente para levantarme y encender la luz de la habitación, confirmando así que estaba completamente solo. O eso es lo que creía. Hasta la fecha, hay veces en las que puedo escuchar unos leves golpes debajo de la cama, pero nunca he encontrado algo. Sigo preguntándome qué es eso que sé, me acecha en mi propia casa. Gracias por escuchar.